Adelante, maestro. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Una muy cordial bienvenida a esta muy importante, interesante masterclass. Es nuestra segunda sesión del año y estamos preparándonos, es previa al Congreso de Neuroeducación que será en el próximo mes de noviembre. El tema de hoy me parece particularmente candente, apasionante, disruptivo, importante, y creo que para todos los que estamos en la educación en particular, pero en todas las áreas laborales, el conocer y dominar y entender y cuestionar y entender los mitos, las oportunidades, se vuelve, digamos, no solamente un conocimiento importante de adquirir, se vuelve sobre todo una necesidad de sobrevivir, de desarrollarse y de participar con acierto en este mundo que nos toca vivir. Y particularmente muy en la línea de la educación, dentro de nuestras competencias transversales, pensando para pensar mejor, con la cabeza bien puesta, para entender mejor nuestro entorno y responder con acierto a esta época. Particularmente importante es el tema, la inteligencia artificial y todas sus implicaciones, y particularmente inteligente es el expositor a quien apreciamos mucho que comparta hoy con nosotros, el doctor Radko Tichavsky, porque además de ser egresado del programa de doctorado de nuestra universidad, es un gran amigo de la universidad, un maestro destacado, un actor importante en nuestra comunidad educativa y creo que nuestra mejor opción, nadie mejor que él, para que nos ayude a ubicarnos y a centrarnos en este vital tema. Los voy a dejar con él y estoy seguro de que todos vamos a aprender y a entender un poquito mejor qué es este tema tan vital y qué debemos y podemos hacer con este recurso que está cambiando nuestro mundo y nuestro entorno cercano. Muchas gracias por su asistencia y mi más cordial bienvenida. Estamos en contacto. Muchas gracias, maestro Alejandro, por su mensaje. Quiero brevemente, digo brevemente porque su currículum es bastante sustancioso, pero quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy. Nació en Jeseník, Checoslovaquia, de una familia de educadores, básicamente. Es mexicano por naturalización. Estudió licenciatura y maestría en composición musical en la Academia de Artes de Praga. Él se especializó en educación también, psicología y metódica en la misma institución. Cuenta con diferentes estudios de posgrado en distintos países del mundo. Es doctor en educación por la Universidad José Martí de Latinoamérica, bajo la tutela del doctor Rigoberto Pupo Pupo. Ha participado y tomado clases también con diferentes celebridades de orden internacional. Trabajó y ha colaborado en diferentes instituciones y universidades. Desde el 2005 dirige y es maestro investigador del Comenius Centro Universitario, que fundó junto con su esposa, la licenciada Elsa Fujimoto. Escritor también de libros publicados en México y traducidos al italiano y portugués. Colaborador en textos enfocados sobre la noogénesis y educación holística en la revista Olón de la UMLA también, y su enfoque dialéctico en su trabajo y sus aspectos de interés evolutivos de la conciencia y otras áreas del holismo educativo lo vuelven más trascendental todavía. Recientemente publicó el libro Laberinto de la Mente, Camino hacia una conciencia ampliada, y ha sido profesor invitado en las universidades de Colombia, Rusia, Brasil, Estados Unidos, Francia, Italia, España, República Checa y Australia. Desde hace 30 años ejerce como cónsul honorario de la República Checa para los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, y ha sido condecorado con la presea máxima de la Secretaría de la República Checa gracias a Hit de Jan Masaryk. Sin más, los dejo con nuestro invitado de esta tarde, el doctor Radko Tichavsky, y su ponencia Cruzando Fronteras, Inteligencia Artificial y la Conciencia Aplicada a la Academia. Bienvenido, doctor, lo escuchamos atentos. Adelante. Muchas gracias por la presentación, doctora. Muchas gracias, el rector de la UMLA, un gran amigo y un gran pensador. Hoy vamos a abordar el tema de la inteligencia artificial en relación a la academia
y también vamos a platicar bastante sobre cómo impacta la inteligencia artificial en el cambio de conciencia. O sea, ¿qué implica eso en el aula, tanto en los alumnos como en los maestros? Y cómo se refleja, digamos, en el quehacer universitario. Sí, hasta hace mucho tiempo, hace poquito tiempo, se pensaba que, por ejemplo, GPT, los famosos GPT chat, que eran simplemente una diversión, ¿verdad? Para chatear. Algunos incluso inventaron el contacto con GPT de tal manera que representan como un partner de discusión, ¿verdad? Para preguntar algunas cosas, aprender más. Pero muy rápidamente se descubrió que el GPT puede tener otras capacidades, o sea, puede descubrirse más capacidades en su funcionamiento, y muchas de ellas tienen aplicación académica. El primer uso que se le dio a GPT, digamos, en el terreno académico era por su capacidad de crear textos. Sí. Eso rápidamente quedó, digamos, delimitado por la academia. Por algunas universidades prohibieron el GPT. Por ejemplo, la Sorbona prohibió el GPT en uso del GPT, digamos, para fines académicos. Y rápidamente, después de que se descubrió la capacidad del GPT generar textos, ya sea académicos o cualquier otro texto, también surgieron inteligencias artificiales que tienen la capacidad de detectar si el texto fue creado por GPT o no, ¿verdad? Y por cuál de los GPT, si es GPT-3, GPT-4, o si es por Claude o alguna otra inteligencia, que hay más de 500 compañías de inteligencia artificial comercialmente disponible en el mundo, y el número está creciendo cada vez más rápido. Y entonces, en principio, en la academia, el GPT despertó un temor, ¿verdad? Un temor a que los alumnos pudieran utilizar el texto para generar textos que no eran suyos y que pudieran atribuirse autoría, o que podían utilizar los textos en sus trabajos académicos, o que podían incluso pasar exámenes, porque el GPT también tiene esta capacidad. Si tenemos, por ejemplo, un examen de opciones múltiples, entonces entrar, dirigir, digamos, el GPT al examen y contestarlo perfectamente bien por medio de la inteligencia artificial. Y entonces, esos fueron las primeras fases donde la inteligencia artificial despierta y despertó y sigue despertando muchos temores, ¿no? Entonces, uno de los temores de los académicos es, bueno, que los alumnos adquieran una capacidad mayor para generar rápidamente textos, incluso que pueden generar textos que pueden no ser reconocibles como creados por GPT, o pueden ser textos combinados con actividad humana y actividad de la inteligencia artificial. Luego el otro giro que dio, digamos, en el ámbito laboral, por ejemplo, en Nuevo León viene una empresa muy importante a nivel internacional, ¿verdad? Se va a establecer. Entonces, las universidades aquí se preocuparon, ¿verdad?, de cómo van a preparar la gran cantidad de programadores para esta gran fábrica que va a venir, ¿verdad? Y una vez que entablaron conversación con los ejecutivos de la empresa, entonces ellos les aclararon una cosa muy, muy simple. Les dijeron: no vamos a necesitar programadores, porque toda la programación en nuestra fábrica lo hace inteligencia artificial, ¿verdad? Y entonces, si no van a utilizar programadores, bueno, ¿qué van a utilizar? Probablemente van a utilizar expertos en inteligencia artificial, ¿verdad? Quienes crean los algoritmos de la inteligencia artificial
Pero en principio esto presentó un shock, podríamos decir, shock cultural, podríamos decir también un shock tecnológico, ¿verdad? Donde una academia, digamos que no tiene mayor conexión con la inteligencia artificial, ya sea por temor o ya sea por desconocimiento o ya sea con por poca preparación de los docentes, porque no tienen idea de cómo podrían utilizar la inteligencia artificial en clases, ¿no? Y si lo aprenden utilizar la inteligencia artificial en clases, podrían aprovechar bastante, porque la inteligencia artificial tiene una cualidad muy interesante, puede individualizar la enseñanza, lo que no puede hacer un docente, por más inteligente que sea, en un grupo de 20 alumnos, por decir. ¿Sí? Se dirige a 20 alumnos como si fuera uno solo. O puede variar un poco su metodología y puede decir, bueno, ahora divido en equipos, los 20 personas los divido en equipos y a cada equipo le doy una labor específica. Pero ¿cómo va a dividir los equipos? ¿Lo va a dividir por decisión de los alumnos o por decisión, por ejemplo, de inteligencia artificial? Entonces, hoy vamos a correr algunas cosas en la inteligencia artificial. Por ejemplo, este ejemplo que estoy mencionando, un equipo de 20 alumnos, entonces yo quiero formar, por decir, 5 equipos de 4 alumnos, hombres y mujeres, ¿verdad? Y quiero combinar sus capacidades o las capacidades de los alumnos de tal manera que se complementen en los equipos, ¿sí? Que no pase, por ejemplo, que un equipo sea de puros mujeres, ¿verdad? O puros hombres, o que otro equipo que sean solamente especialistas en computación, o otros solamente especialistas en humanidades, o solamente especialistas en algo. Y entonces le pedí a la inteligencia artificial que hiciera un análisis, ¿verdad? Hice perfiles de los 20 alumnos, por decir, cuál es su capacidad, por ejemplo, de pensamiento abstracto, o cuáles son sus capacidades de aplicar cosas prácticas, o cuáles son sus conocimientos lógicos, o cuál es su pensamiento intuitivo o capacidad de pensamiento complejo. Lo puse en categorías y que en cada categoría le asigné un número en cuanto a dependiendo de las capacidades de cada alumno. Y luego le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera estos 5 equipos de 4 alumnos, de tal manera que se complementen en sus capacidades. ¿Okay? Y entonces resultó que de estos 5 equipos, solamente 2 tenían, digamos, un equilibrio perfecto. Y los demás eran, digamos, un poquito menos. ¿Sí? Y le pedí a la inteligencia artificial que lo hicieran. Y si me tocaría una clase así, entonces probablemente conformaría los equipos dependiendo del estudio de la inteligencia artificial, que nos da la posibilidad que realmente sea un aprendizaje complementario, que los alumnos se retroalimenten uno u otro, o que tengan una mayor capacidad de colaborar. Quiere decir, si yo tengo un grupo de 4 alumnos que son, podríamos decirlo, no diversos, o sea, que son diversos en su manera de pensar, entonces mientras más diversos en manera de pensar van a ser, más rica va a ser la experiencia y más, digamos, disruptivo puede ser disruptiva puede ser la propuesta de este equipo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, cuando Tesla hace un anuncio, ¿cuál es el perfil del técnico en inteligencia artificial? ¿Qué perfil debería tener un técnico? Entonces, si fuera en condiciones de México, probablemente diría pues, que tenga una maestría y que tenga un doctorado y que tenga un postdoctorado, o que tenga esta especialización o otra especialización. Y ellos no, ellos ponen como una característica muy importante, pedimos personas con capacidad de pensamiento disruptivo. ¿Y qué es el pensamiento disruptivo? Es un pensamiento que tiene capacidad de romper paradigmas,
y adaptarse a nuevas maneras de pensar y nuevas maneras de actuar y nuevas maneras, digamos, de actuar y pensar, no solamente en relación al ser humano, sino también a la tecnología que lo circunda. Y entonces, esa es la dinámica que tenemos en este momento. Quiere decir, es una época de gran transformación. Va a haber grandes transformaciones en el mercado laboral, va a haber grandes transformaciones en la academia, y así la academia se queda atrás, va a quedar fuera, va a quedar obsoleta, totalmente fuera del quehacer educativo, ¿verdad? Porque no va a ser capaz de preparar gente que tenga la capacidad de interactuar con la inteligencia artificial de manera, digamos, fluida, ¿no? Podríamos decir, no van a poder desarrollar una fluidez, una flexibilidad, o podríamos decir, como diría Bauman, no van a poder desarrollar la fluidez, digamos, en el sentido de agua, ¿no? Tener la capacidad de adaptarse a las nuevas maneras de actuar, y simplemente van a preparar egresados para el pasado, no para el presente, y menos para el futuro. Ahora, los docentes le temen al GPT porque el GPT, bueno, tiene un conocimiento enciclopédico. Sobre todo el GPT-4, que es, digamos, la siguiente generación, es un monstruo en cuanto a la capacidad de los datos que puede manejar, ¿verdad? Y pueden subir al GPT los Excel y pedirle que haga PowerPoints, y pueden pedirle que genere imágenes, o pueden pedirle que incluso virtualicen. Hay sistemas de inteligencia artificial que tienen la capacidad de virtualizar al profesor. Haz de cuenta que puede grabar un texto y luego simplemente ponen el texto que va a decir el profesor, y entonces el profesor lo dice lo que está escrito en el texto para la inteligencia artificial. O sea, ni siquiera se necesita que esté ahí parado, ¿verdad? Entonces, eso genera muchos temores, ¿verdad? Y en realidad se va también, va a tener que modificarse la manera de evaluar, ¿verdad? ¿Cómo voy a evaluar al alumno? Lo clásico es que voy a hacer un examen escrito, y este examen escrito me va a decir qué tanto aprendió el alumno. Pero probablemente eso ya va a ser, digamos, solamente una de las opciones, ¿no? La evaluación del futuro va a ser mucho más ligada a la manera de pensar, quiere decir, no tanto contestar un cuestionario rígido, ¿verdad? O opciones múltiples y cosas así, sino se va a requerir que el maestro, digamos, haga una entrevista al alumno individualmente, ¿verdad? Y que escudriñe y descubre su manera de pensar. Y eso es lo que vamos a evaluar en el futuro. No vamos a evaluar llenar formularios, ¿verdad? Porque el formulario lo puede llenar una inteligencia artificial. Y por más inteligente que sea la inteligencia artificial hasta ahorita, no ha superado a la inteligencia humana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial hasta ahorita, no, en el futuro pueden suceder cosas, pero hasta ahorita no puede crear conciencia, no puede crear un metapensamiento, quiere decir, un pensamiento que piensa sobre el pensamiento. Eso todavía no lo sabe hacer. Y el día que lo sepa hacer, ¿verdad? Pues los pensadores, por ejemplo, von Neumann o Kurzweil, ¿verdad? Estaban diciendo que sí va a llegar este momento en algún momento, y lo llaman el momento de la singularidad. Quiere decir, momento en que la inteligencia artificial empiece a actualizarse a sí misma. Y entonces se cierra el círculo, y probablemente la inteligencia artificial va a alcanzar una inteligencia superior a la inteligencia humana.
Y en este momento pueden voltearse las cosas, sobre todo si pensamos, por ejemplo, que últimamente la inteligencia artificial está desarrollando muchos sistemas, digamos, autónomos, ¿no? Por ejemplo, los drones que pueden identificar las caras y pueden atacar, dependiendo de la cara que reconocen, y pueden hacerlo de una manera autónoma. Que es tecnología que se desarrolló básicamente por el mercado, por la economía, ¿verdad? Porque los países de primer mundo les cuesta políticamente mucho mandar sus soldados y que regresen muertos o heridos. ¿Sí? Entonces, como negocio de guerra, digamos, es preferible para ellos generar tecnología autónoma que tenga la capacidad de dañar al enemigo o matarlo, ¿verdad? Sin arriesgar a sus ciudadanos, a sus soldados. Y entonces, eso es una tendencia que ya se está desarrollando, ya está en marcha, ¿verdad? Y va a dificultar enormemente decidir, digamos, quién mató a quién y quién es el responsable, ¿verdad? Ahora, lo mismo va a suceder, digamos, en cierta manera en la educación, ¿verdad? ¿Quién va a ser el responsable de la educación de los alumnos? ¿La inteligencia artificial o el maestro? Hasta ahorita es el maestro, porque el maestro tiene la capacidad de metapensamiento, pero el día que las máquinas adquieren esta capacidad, entonces probablemente el maestro va a tener que repensar su capacidad de pensar, va a tener que modificar su capacidad de pensamiento, y toda la academia se va a transformar. ¿Hacia dónde va la academia? Pues va a la individualización. Sí, o sea, tener una sala de 20 alumnos, ¿verdad? Donde uno chatea y otro se saca mocos y otro piensa en su novia y otro no durmió bien, ¿verdad? Y está sentado ahí, ¿verdad? Esa es una cosa del pasado. Ahorita la educación lo que busca, y todas las universidades importantes, Cambridge, Harvard, Sorbona, aunque prohibió el chat GPT en sus campus, ¿verdad? Y en el uso académico, pero siguen investigando y investigan muy activamente para ver cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para individualizar la enseñanza. No es solamente el maestro que explique una sola vez, sino tú puedes llegar a tu casa o ahí mismo en la clase, pones la misma pregunta que le pusiste al maestro y te despliega una respuesta, digamos, enciclopédica, ¿sí? O el maestro también pudiera utilizar la inteligencia artificial. Todavía no lo hace, pero es fácil de hacerlo. Si, por ejemplo, quiere preparar un examen sobre educación holística y quiere hacer un examen de respuesta múltiple, por decir, 5 respuestas, una es correcta y 4 incorrectas, ¿ya? Pues antes tenía que escribir y pensar y cuáles serían las preguntas equivocadas, ¿verdad? Era un trabajo muy, muy goroso, ¿verdad? Ahora tú diriges el GPT ahí, ¿verdad? Y dices que te lo haga y te lo hace en 1 minuto. Y lo hace bastante bien. Y si no lo hace bien, tú lo puedes corregir. Ahorras muchísimo trabajo, ¿verdad? O si antes tenías, por ejemplo, una tabla de Excel, ¿verdad? Enorme, por decir, con unas 30,000 entradas. Vamos a ponerlo, por ejemplo, como un ejemplo, microorganismos, ¿sí? 30,000 diferentes microorganismos, y que cada uno de los microorganismos tiene, por decir, 30, 40, 50 metabolitos. Y tú quieres saber cuáles son los que más coinciden, de los 30,000, cuáles son los microorganismos que más metabolitos tengan comunes con cualquiera de los 30,000. Bueno, lo encargas la inteligencia artificial y te lo resuelve en 3 minutos. Lo que tardaría un investigador prácticamente mitad de su vida, ¿verdad? Y entonces, cosas mecánicas se pueden encargar a la inteligencia artificial, tanto de parte del maestro como de parte del alumno. Y va a ser muy importante que el maestro
tenga la capacidad de entender, o sea, de cómo piensa la inteligencia artificial y cómo piensa su alumno y cómo interactúa su alumno con la inteligencia artificial y cómo puede interactuar el propio maestro con la inteligencia artificial. Entonces, eso va a ser un cambio, de hecho ya está sucediendo ahorita, va a ser un cambio importantísimo en la academia. Ahora mismo, por ejemplo, el fondo que ven detrás de mí, ¿verdad?, es un fondo diseñado por la inteligencia artificial. Le pedí que lo hiciera, ¿verdad?, que hiciera una cosa, un fondo de textura abstracta que se relacione con la educación, conciencia ampliada y inteligencia artificial. Entonces, ahora vamos a enlazar este tema con la conciencia ampliada. Entonces, una de las condiciones para ampliar la conciencia, quiere decir, abrir el panorama mental ante una nueva tecnología o cualquier otra cosa. Lo primero es reconocer con una parte de nuestro cerebro que el cerebro no responde correctamente a la realidad. Quiere decir, una precondición para lograr un estado de conciencia ampliada es reconocer la conciencia reducida. ¿Me explico? Si pensamos que la inteligencia artificial pues, es simplemente una tecnología y que no va a transformar nada, bueno, de hecho ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. El Google es inteligencia artificial. Cuando buscan en el Google, googlean, ¿verdad?, la información, bueno, están interactuando con la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro tiene la capacidad, tiene una flexibilidad, digamos, una plasticidad de adaptarse rápidamente a diferentes condiciones de la vida. No solamente la inteligencia artificial va avanzando, sino conforme va avanzando la capacidad de la inteligencia artificial, entonces también se va a modificar nuestro cerebro. Y ya se han hecho estudios que, por ejemplo, una gran cantidad de información que llega a las nuevas generaciones, en realidad no conduce a una mayor capacidad de pensamiento, sino que la inteligencia en los países avanzados en los últimos 10 años ha disminuido como 15%. La inteligencia, la IQ general, digamos, de la población general. No son gente que no estudia en universidades o no tiene escolaridad, sino son gente que se saturaron su cabeza, digamos, con el flujo de información sin estructura, que perdieron la capacidad de orientarse en la cantidad de la información. Y entonces esto mismo saturó, digamos, su capacidad de procesamiento cerebral y empezó a disminuir su inteligencia. Quiere decir, puede ver que haya una tendencia, ¿verdad? Mientras más inteligencia artificial va a ir avanzando y va creciendo, entonces más tontos nos vamos a hacer como población. Sí, pero también no. Y eso va a depender de nuestra capacidad de reconocer esa tendencia y adaptarse al nuevo contorno, al entorno de la inteligencia artificial. ¿Sí? Quiere decir, nosotros no vamos a pensar como pensamos ahorita, probablemente vamos a pensar un poquito más similar a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial se va a ir acercando cada vez más a nuestra manera de pensar. Ese es el famoso modo neural, ¿verdad? La inteligencia neural que está, digamos, imitando, todavía burdamente, pero lo está imitando en nuestra inteligencia, y le podemos pedir cosas y hace cosas que pueden ser perfectamente, digamos, útiles, ¿no? Y muy similares al pensamiento humano. Entonces, eso es solamente como una introducción, y ahora vamos a entrar ya directamente a algunos ejemplos. ¿Qué es lo que se podía hacer, por ejemplo, en la academia? ¿Cómo se podría utilizar? Todo lo que les estaba comentando, podemos verlo prácticamente. Vamos a utilizar dos
dos o tres tipos de GPT. Vamos a utilizar GPT-3, GPT-4 y vamos a utilizar Claude 1.2, que es, digamos, de las inteligencias comerciales, una de las inteligencias más amigable, con mayor capacidad de desarrollar, digamos, un discurso muy parecido al ser humano, ¿verdad? Mientras que el GPT-3, que es el OpenAI, es una inteligencia, digamos, que es relativamente tonta, ¿verdad? Y tiene todavía en sus algoritmos la capacidad de equivocarse. Quiere decir, si nosotros le encargamos una tarea, puede arrojar un resultado. En la jerga de la inteligencia artificial decimos un resultado alucinado. Quiere decir, un resultado que no corresponde a fuentes reales, sino que la inteligencia artificial, en el afán de contestar, contestó alguna cosa que está equivocada, ¿verdad? Ese es GPT-3. GPT-4 tiene una enorme capacidad de manejar gran cantidad de información de cualquier rama de conocimiento, pero todavía no tiene, digamos, la capacidad de desarrollar conciencia, metapensamiento, no puede manejar sentimientos. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿qué tiene que ver sentimientos con la inteligencia o con la inteligencia artificial? Es que nuestra inteligencia humana, se basa primero en la afectogénesis, quiere decir, se basa antes de que empezamos a pensar y formular pensamiento en el término de la noogénesis. Primero desarrollamos la capacidad de sentir. Y esta capacidad de sentir lo desarrollamos antes de nacer, cuando estamos en el cuerpo de nuestra madre. ¿Sí? Se discute mucho en los científicos, psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, neurocientíficos, ¿cuál es el primer sentimiento que nace en el ser humano? Muchos dicen y repiten la idea de que que es el miedo, ¿verdad? El miedo, que es la emoción básica de cualquier ser humano. Pero hay otros que pueden ser anteriores, por ejemplo, el afán de sobrevivir. Y quizás es mucho más poderoso que el miedo, ¿verdad? Cuando el esperma trata de alcanzar el óvulo y entonces tiene que competir con otros espermas, y entonces está compitiendo, está queriendo sobrevivir, quiere preservar la vida, ¿verdad? No tiene ningún miedo, simplemente va avanzando hacia su objetivo, que el objetivo es preservar la vida. ¿Sí? Entonces, quizás esto sería la emoción básica. Y luego se van añadiendo algunas otras emociones, se van enarbolando las emociones. Y conforme se acumula, digamos, un repertorio básico de emociones en el ser humano, entonces empieza a tener la capacidad de pensar. Y entramos al capítulo de la noogénesis, que es decir, el desarrollo del pensamiento. Y conforme este pensamiento se hace más relativo a la acción y a la interacción con otros seres humanos, entonces se desarrolla lo que llamamos la sociogénesis, es decir, que el ser humano empieza a desarrollar el cerebro social, empieza a interactuar con la sociedad y empieza a incluir el pensamiento social dentro de sus razonamientos y dentro de sus escritos y dentro de sus acciones y dentro de sus sentimientos. Quiere decir, las tres grandes áreas, la afectogénesis, noogénesis y sociogénesis, conforman lo que conocemos hoy como pensamiento humano. Y entonces, la inteligencia artificial hasta ahorita carece de la capacidad de comprender y manejar las emociones. Quiere decir, como humanos tenemos todavía una gran ventaja, una gran desventaja, porque las emociones también son subjetivas, pero tenemos una mayor capacidad de pensar, porque no pensamos solamente con la inteligencia IQ,
sino también pensamos con la inteligencia emocional, tenemos inteligencia espiritual, tenemos inteligencia de pensamiento complejo, que también se requiere una inteligencia especial, o inteligencia, inteligencia natural o inteligencia artística. Todas estas se confluyen en lo que conocemos como inteligencia humana. Ahora, la inteligencia artificial tampoco tiene una característica que tiene cualquiera de nosotros, aquí, los que estamos aquí, los 200 que estamos aquí, los que más que se inscriban. Entonces, tenemos algo que llamamos sentido común. Y es una gran diferencia, porque la inteligencia artificial no ha podido desarrollar hasta ahorita sentido común. Lo emula, trata de asimilarse, ¿verdad? Pero no lo tiene. No tiene la capacidad de pensamiento complejo en el sentido humano, no tiene la capacidad de abarcar las diferentes esferas de conocimiento, ¿no? Como llamaba Vernadsky, ¿verdad? Hablaba sobre la geósfera y luego hablaba sobre la hidrosfera y sobre hablaba finalmente sobre la noósfera, que era la esfera del pensamiento humano que finalmente llegó a transformar nuestro mundo, no siempre positivamente, pero ha logrado transformarlo. Nuestra manera de pensar, de sentir y desplegarnos en la sociogénesis determinó la forma del mundo como lo vemos ahorita. Ahora, en un momento cuando la inteligencia artificial tenga la capacidad o sobrepase la capacidad de pensamiento humano, probablemente puede proponer una sociedad completamente diferente, quizás más o menos justa, o quizás más o menos democrática. Esto va a depender de los algoritmos y de qué tanta independencia va a tener esta inteligencia artificial de las decisiones, digamos, de sus creadores. Y esa es una gran discusión que se desarrolla ahorita entre filósofos y los especialistas en inteligencia artificial, neuropsicólogos, educadores, sobre hasta dónde debe ser desarrollada la inteligencia artificial en cuanto a desarrollar digamos, superar el punto de singularidad, es decir, adquirir capacidades independientes de los seres humanos, y hasta dónde puede ser benéfico o perjudicial para el mundo, ¿no? ¿Qué tanto es bueno o qué tanto es malo? Hay ventajas, desventajas. Lo que hasta ahorita no puede hacer la inteligencia artificial, bueno, no tiene razonamiento ético complejo, no puede comprender el lenguaje con sus sutilezas, metáforas, dobles sentidos, humor. Es muy notable si ustedes le preguntan a cualquier inteligencia artificial de las más inteligentes que les cuente un chiste, bueno, probablemente no se va a reír nadie. ¿Sí? Porque la inteligencia artificial no tiene capacidad de hablar con doble sentido, no tiene capacidad de hacer un chiste, no tiene capacidad de pensar irónicamente, no tiene capacidad de desarrollar esta parte que está construida en la base de nuestro pensamiento, que son los afectos, ¿no? Y tampoco puede desarrollar, o sea, sí puede emular nuestra manera de pensar a nivel neural, ¿verdad? Pero no puede desarrollar algo que llamamos en el sentido humano, digamos, no puede desarrollar una experiencia, una vivencia, ¿sí? Y tampoco puede tener, digamos, una conciencia hasta ahorita. Probablemente no tiene mucha empatía, ¿sí? Y hay trabajos humanos donde se requiere mucha intuición y una empatía, ¿sí? ¿Qué es la empatía? Bueno, compasión,
compasión en su sentido más amplio de la palabra. Sí, la inteligencia artificial no tiene esta capacidad. La inteligencia artificial no tiene conciencia de sí misma y del mundo, no tiene experiencia fenomenológica ni el sentido de libre albedrío, porque la inteligencia artificial está basada en algoritmos hasta ahorita. No tiene la flexibilidad de transferir el conocimiento entre dominios, por decir, transferir un conocimiento artístico en la tecnología o tecnológico en el arte o la filosofía. O sea, no tiene esta multiplicidad que tiene cualquier ser humano, porque se sigue centrando en tareas específicas. Es muy eficiente a hacer tareas específicas, pero no tiene esta complejidad de pensamiento humano. La inteligencia artificial no sabe intuir y no sabe presentir. La inteligencia artificial no tiene premoniciones. Siento que debería hacer eso, pero eso no lo puede decir la inteligencia artificial, no tiene esta capacidad. Siento que este maestro me va a enseñar cosas interesantes. ¿Y cómo lo sientes? Bueno, simplemente lo presientes, es una premonición, es un patrón complejo que tu cerebro analizó, ¿verdad? Y hizo que este maestro específico, por ejemplo, sea más simpático para ti, que te inscribas en su clase y que participas ahí y sientes que estás aprendiendo y que está transfiriendo una vivencia, una experiencia real y una vivencia real, lo que no sabe hacer la inteligencia artificial. Ahora, el sentido común de inteligencia e inteligencia, bueno, puede variar, ¿verdad? Porque tienen diferente grado. Por ejemplo, si comparamos el GPT-4, que es la inteligencia, digamos, comercial más poderosa en cuanto a manejo de datos, entonces puede ver la inteligencia que no está tan grande, se llama Claude 1.5, hoy vamos a trabajar con ella, que tiene una gran capacidad de sentido común, o sea, puede hilar pensamientos de una manera mucho más interesante. Bien, entonces ahora voy a compartir y vamos a empezar a trabajar un poquito con las inteligencias. Muy bien. Entonces aquí en tengo abiertos dos ventanas, una es la GPT-3 y GPT-4. Aquí están los dos modos, GPT-3.5, GPT-4. Y vamos a tener abierta otra pestaña que que es una inteligencia artificial que combina varias inteligencias en una sola. Voy a tener el Claude 1.2, voy a tener el GPT-3 y voy a tener una que es general, digamos, Forefront, ¿sí? Si quieren abrirlos en su computadora, pueden hacerlo junto conmigo y podemos experimentar. Por ejemplo, la GPT-3 es gratuita, cualquiera se puede inscribir ahí, ¿verdad? Gratuitamente, simplemente pone su email, se identifica y listo, ya tienen un acceso al GPT-3. GPT-4 es pagada, cuesta unos $20 al mes, unos 400 pesos al mes. Y el Forefront también tiene una versión gratuita. Pueden buscarlo como forefront.ai, forefront.ai, y ponen sus datos también y van a tener un acceso gratuito a Cloud Instant 1.2 y GPT-3 y van a tener la capacidad de crear cálculos con datos, con databases, chatear con imagen, generar imágenes y chatear con datos o interactuar. Muy bien. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio, vamos a platicar un poquito con la inteligencia. Vamos a ver. Aquí vamos a ver. Muy bien. Entonces, aquí les voy a enseñar más o menos el proceso lógico como desarrollé en el análisis, por ejemplo.
Por ejemplo, le digo a la inteligencia, genera un PowerPoint con referencias sobre pensamiento complejo en formato APA. Muy bien. La GPT-3 y GPT-4 tienen poca capacidad de generar referencias académicas, pero si yo hago lo mismo, por ejemplo, escribo a Claude y le digo, genera listado de referencias en formato de APA relativos a, podemos hacer educación holística. Muy bien. Mando a trabajarlo. Y ya tengo una pequeña lista, 1, 2, 3, 4, 5. Pero le voy a pedir que haga una lista más amplia. Una lista más amplia que incluya artículos científicos y libros más recientes. Muy bien. ¿Se fijan? Aquí dice, espero que esta lista ampliada con referencias más recientes que sean de mayor utilidad. Ya tengo aquí algunos artículos o libros del 2023 o 2022, 2021. Suponemos que me interesó, por ejemplo, el libro de López Gutiérrez hacia un nuevo paradigma educativo desde perspectiva holística. Muy bien, entonces pongo en la misma inteligencia artificial, le pongo aquí, crea un resumen del libro. Y aquí va a hacer un corto resumen. A continuación presento un resumen, libro hacia el nuevo paradigma educativo de la perspectiva holística. El libro plantea la necesidad de un cambio de paradigma en sistema educativo, pasando de un modelo fragmentado, centrado a los contenidos, a uno holístico e integral que considera el ser humano en su totalidad. ¿Verdad? Muy bien. Ahora tengo un pequeño resumen, pero eso todavía no quiere decir que todo lo que dice ahí, ¿verdad?, es la verdad, pero es, digamos, extraído de la información del libro. La inteligencia artificial realizó un trabajo y me hizo un resumen. Entonces ahora pues, voy a decirle, por ejemplo, dime cómo se relaciona este libro con las 11 tesis de Edgar Morin. Muy bien. Entonces lo que hace rápidamente, dice cuáles son las 11 tesis de Edgar Morin y luego dice cómo se relaciona con el libro. ¿Sí? La tesis de complejidad, el enfoque holístico propuesto en el libro promueve al ser humano al mundo de manera compleja, considerando múltiples dimensiones e interacciones. Y a mí, por ejemplo, me interesa, quiero saber un poquito más sobre este tema, entonces lo voy a poner aquí, voy a copiarlo y voy a ponerle explica más ampliamente el concepto. Y ella me dice, Morin plantea que debemos entender el mundo de manera compleja, es decir, reconociendo que los fenómenos tienen múltiples causas, dimensiones interrelacionadas. El enfoque holístico también concibe al ser humano como realidad de sistemas complejos. Muy bien, ahora le pido que haga una tabla de esta información. Haz una tabla de esta info. Una tabla que voy a utilizarlo, por ejemplo, en presentar mi clase. Esta es la tabla. ¿Sí? Dice, tesis de Edgar Morin y relación con el libro hacia nuevo paradigma educativo desde perspectiva holística.
copio esta tabla y la pongo en mi PowerPoint. Sí, eso es algo que antes no podíamos hacer, que es algo mucho más, digamos, práctico, tanto para el alumno como para el maestro. Podemos tener una gran cantidad de resúmenes de información y podemos también tener la capacidad de generar citas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ligar la información en la inteligencia artificial, podemos subir un PDF y pedir que haga directamente de este PDF un resumen o que extraiga una información o que manipule de alguna manera la información que le doy a la inteligencia artificial, y lo puede hacer en muy poco tiempo y puede producir información no solamente estadísticas, sino también puede producir gráficos, ¿no? Voy a enseñarles aquí, por ejemplo, aquí es un ejemplo del gráfico que puede hacer la inteligencia artificial. Eso fue hecho en GPT-4 sobre el grupo de los 20 alumnos que tienen diferentes aptitudes. Entonces le pedí que hiciera como una gráfica, una matriz sobre sus aptitudes, ¿no? O puede presentar gráficos de colores o como quieran, ¿verdad? Distribución de género en los equipos, distribución de aptitudes de los equipos, ¿sí? Y todo esto se origina, digamos, en una tabla pues, que también puede generar la inteligencia artificial, donde dice cuál es el sexo de cada uno de los alumnos y cuál es su capacidad visual, auditiva, kinestésica, lógica, social, solidario, estructurado, creativo, práctico y teórico. Inventé unas 10 categorías que me interesaron para comparar, ¿verdad? Y les di un valor numérico. Este valor numérico se podía relacionar con un formulario o con una manera de elicitar esta información del grupo o de los individuos y ponerlo aquí, ¿sí? O, por ejemplo, vamos a decir, quiero hacer un examen sobre las tesis de Edgar Morin. Vamos a regresar a este tema a cabo. Estamos en la universidad que está dedicada a la educación y hablamos muchísimo sobre pensamiento complejo. Bueno, vamos a ponerle así. Crea un examen de opción múltiple con una respuesta correcta y 4 respuestas incorrectas. Vamos a dirigirlo sobre las 11 tesis de Edgar Morin. Muy bien. Y ahí está. Según Edgar Morin, ¿cuál es el siguiente no? Es un desafío planetario que debe enfrentar la educación. El cambio climático, la desigualdad social, alfabetización funcional, la sostenibilidad ambiental, la revolución digital. ¿O a qué se refiere Morin con la tesis de identidad terrestre? ¿A desarrollo de competencias laborales o en los estudiantes, o la formación o de una conciencia planetaria de pertenencia a la Tierra, el aprendizaje basado en proyectos interdisciplinarios, o a la enseñanza en diversas culturas a través de literatura, o a la evaluación auténtica de los aprendizajes, ¿sí? Y así puedo rápidamente generar un examen y también puedo evaluarlo, ¿sí? Suponemos que no sea un examen de opción múltiple, pero que sea un examen de libre escrito de cada alumno, ¿sí?
Entonces, ¿cómo voy a hacer para evaluarlo? ¿Verdad? Pues, anteriormente, pues, si tú tenías 10 grupos de 30 alumnos, ¿verdad? Entonces tenías que leer todos los trabajos, ¿verdad? Y entonces ahora lo puedes meter todo eso en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo lee y emite sugerencias para cada alumno y lo puede evaluar. Quiere decir, lo que hace el maestro después simplemente lo repasa y dice, pues aquí estoy de acuerdo, aquí no estoy de acuerdo, aquí lo modifico por el sentido común, ¿verdad? Que es lo que no tiene la inteligencia artificial. Pero en cuanto a lo factual, en cuanto a la lógica, la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer una evaluación rápidamente y expresarla de forma verbal o numérica. ¿Podemos ver algún ejemplo de eso? Vamos a ponerle aquí revisión de tarea de Edgar Morin. Muy bien. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver dónde está. Vamos a pedirle que crea, que la inteligencia crea respuestas o escritos libros, que crea escritos libres sobre 11 saberes de Edgar Morin, ¿ok? De 10 alumnos que tienen la tarea de evaluar y analizar el pensamiento de Morin. Muy bien. Listo, vamos a ponerle que se ponga a trabajar. Entonces esto va a crear unos escritos ficticios, simplemente lo necesitamos para poder hacer la evaluación, ¿sí? De los 10 alumnos va a ser puede hacerlo más largo, dependiendo cómo dirigen los prompts, quiere decir, las tareas que le dan a la inteligencia artificial, pero vamos a ponerlo así, muy bien. Ahora vamos a pedir a la inteligencia artificial, evalúa de manera numérica de 5 a 10 y de manera verbal la validez de las respuestas. Y vamos a ponerle que también sugiera correcciones conceptuales si fuera necesario. Muy bien. Vamos a poner a trabajar. Entonces aquí dice, evaluación de escritos de los saberes de Edgar Morin, validez. La respuesta muestra de una sólida comprensión de la necesidad de interdisciplinariedad en el conocimiento en línea en el pensamiento de Morin. Sugerencia, sería útil añadir ejemplos específicos de cómo cambiar el sistema educativo para reflejar este enfoque. Alumno 2. El estudiante capta bien la idea de Morin que el conocimiento y el conocedor están íntimamente relacionados, ¿no? Y le pone una evaluación. Luego aquí dice, alumno 4, dice, muy en línea con el concepto de identidad terrenal de Morin, sería beneficioso considerar también las implicaciones prácticas de esta visión, ¿ya? Y así cada uno. Ahora puedes decirle, sugiere, vamos a trasladarlo. Espérate. Ok, un momentito. Vamos a trasladar esta información
a la inteligencia artificial de Claude. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ponerle, sugiere a cada alumno, dependiendo de su respuesta, literatura para leer en formato de APA. Muy bien. Entonces ahora lo que va a hacer la inteligencia artificial va a analizar lo que dijo cada alumno y va a sugerirle un libro para leer relativo a cómo contestó o lo que le faltaba o lo que le sobraba, no sé. ¿Sí? Y podemos pedirle, añade en la sugerencia para cada alumno, artículos muy recientes de otros autores que escriben sobre Morán. ¿Ok? No va a ser libros de Morán, pero van a ser artículos especializados que hablan sobre las diferentes temáticas que abordó cada uno de los alumnos en el pensamiento de Morán. Si se fijan, aquí estamos hablando sobre una educación con un carácter diferente, ¿verdad? Porque empezamos a individualizar con relativamente poco esfuerzo, muy rápidamente, generamos una gran cantidad de información individualizada para cada uno de los alumnos y podemos agarrar copy-paste y mandárselo a él, ¿verdad? Y que el alumno trabaje, incluso que trabaje con la inteligencia artificial, también tienen que pensar. No es la inteligencia artificial, si le preguntas tonterías, te contesta tonterías. Pero si le preguntas cosas inteligentes, te puede contestar cosas inteligentes o no. Finalmente, el que determina, digamos, la manera de cómo se va a usar la información es el ser humano, la conciencia humana, la capacidad, el sentido común, la capacidad de pensamiento complejo, la capacidad de pensamiento holístico. Finalmente es el que va a dar la brújula para dónde va a ir, el hilo, para dónde va a desarrollarse, para dónde, a la derecha, a la izquierda, va a ir mayor complejidad o mayor simplitud, o para dónde va. Finalmente esto va a depender de cada uno de los participantes. Entonces, si quieren, aquí vamos a interrumpir un poquito. Me gustaría que hicieran preguntas, que hablaran. ¿Cómo les pareció? Tengo mucho más información, pero no nos va a alcanzar el tiempo, se nos va muy rápido el tiempo. Hablen, opinen. Tenemos ya aquí, doctor, una serie de preguntas, creo que son bastantes. Vamos a procurar Bien, vamos a darle, tomarlas que sean más concretas. Hay felicitaciones, obviamente, están reconociendo lo que es la importancia y la relevancia, sobre todo, ¿verdad? Acerca de lo que es el tema y la aplicación. Y esta, por ejemplo, sería la primera. Dice, los libros o artículos que muestre la inteligencia artificial, ¿son verídicos? ¿Cómo podríamos comprobarlo? Y son verídicos y lo puedes, en la GPT 3 y 4 se pueden equivocar, no se puede confiar en él. Pero en el cloud eso es mucho más cercano a la realidad, ¿verdad? Ahora lo que sigue, comprobar cada una de ellas, ¿verdad? Pero por experiencia le puedo decir que son aproximadamente un 95% verídicos.
Muy bien. Y Tenemos se otra puede que dice, comprobar en otros portales, por ejemplo, Citation Machine, ¿verdad? Que es una inteligencia artificial dedicada a la búsqueda académica de libros. Ahora, hay otras inteligencias artificiales donde ustedes ponen un libro, entonces dice cómo se relaciona el libro con los conocimientos anteriores y después posteriores. Y cómo hacen como un escarabajo, un graph, ¿verdad? ¿Quién fue el primero que hizo una idea? No es sobre citas, es un libro, digo, es una inteligencia artificial que organiza los pensamientos, o sea, detecta los pensamientos, digamos, en los libros escritos y los relaciona entre sí y hace una estructura de quién fue primero, quién fue después, quién derivó de quién fue antes, cuál es el antecedente. Entonces empiezan a cruzar la información de tal manera que finalmente van a tener que llegar al libro físico, ¿de acuerdo? O sea, eso no lo van a evitar, ¿verdad? No van a dejar de leer libros simplemente porque hay una inteligencia artificial que haga resúmenes. La inteligencia artificial es para facilitar, no sustituye el pensamiento, ¿de acuerdo? No sustituye porque la inteligencia artificial no es todavía tan inteligente como el ser humano que piensa. Entonces, ahí está la clave, ¿verdad? O sea, te puede ayudar la inteligencia artificial, pero si tú confías ciegamente con ella, pues vas a llevarte un chasco, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la inteligencia no tiene sentido común y se equivoca y piensa que está bien y empieza a alucinar, ¿verdad? Y ya. Quiere decir, tú tienes que comprobar todo esto, tienes que leer los libros, tienes que llegar al artículo, tienes que leerlo, ¿verdad? Pero ya tienes, digamos, un trabajo previo que te ayuda, por ejemplo, preseleccionar cuáles serían los artículos que te pueden servir en relación a lo que tú escribes, a lo que tú piensas. ok, muy bien. Tenemos otra que dice, ¿en qué tipo de actividades puede influir la inteligencia artificial para fortalecer un ambiente de aprendizaje apto, tranquilo o de paz? Puede influir muchísimo, ¿verdad? Puede influir porque digamos, en el ámbito intelectual y en el ámbito, digamos, de la sociogénesis, sí puede influir. Podemos pensar que, por ejemplo, tenemos una universidad, por así, con 3,000 alumnos, ¿verdad? 4,000 o 10,000 alumnos o 70,000, ¿verdad? Y esos maestros que forman y los alumnos y los administrativos tienen ciertos perfiles, digamos, que podemos predeterminar, perfiles psicológicos o perfiles de conocimiento o perfiles de estilo personal o perfiles emotivos, ¿verdad? Esta información se puede poner y se puede ayudar a formar equipos, ¿sí? Porque cómo se forman los equipos ahorita en la universidad, pues prácticamente es así como el Team Marine, ¿verdad? Me parece que este podría colaborar con este, ¿verdad? Pero no hay un fundamento científico, ¿verdad? Los educadores, digamos, tenemos relativamente poco de ciencias exactas. Digo, por un lado, bueno, ¿verdad? Porque tenemos la capacidad, la libertad de pensamiento, pero por otro lado, no tan bueno porque muchas veces las decisiones no las fundamentamos en datos duros. Ok, aquí hay otra también que dice, ¿qué opinión tienes sobre todo lo que podemos hacer con inteligencia artificial para nuestra labor docente y los derechos de autor? Bien, esa es muy buena pregunta, porque las inteligencias artificiales que analizan el texto para determinar si es o no es, digamos, creado por la inteligencia artificial o si es o no es creado por el ser humano, no tienen absoluta certeza. Te pueden decir, este texto tiene 70% de probabilidad que fue creado por una máquina y 30% de que fue creado por el ser humano o fue creado en colaboración. ¿Ok? Nunca te dice exactamente. ¿Cómo lo hace la inteligencia artificial? Hace en proceso que se llama desgranulación, haz de cuenta que reducen el significado de las palabras a contenidos
y luego analizan no analizan las palabras en sí, sino los contenidos, cómo se van enlazando, y van analizando, por ejemplo, el grado de redundancia, ¿sí? Porque normalmente el texto elaborado por la inteligencia artificial tiene un mayor grado de redundancia. El texto no tiene experiencias propias, quiere decir, por lo mismo que la inteligencia artificial no tiene sentimientos, no tiene emociones, ¿verdad? Entonces no puede contar correctamente una experiencia, digamos, o una vivencia en el escrito. Entonces puede desarrollar una especie de pensamiento, digamos, enciclopédico, pero por trocitos. O sea, nuestro pensamiento humano es diferente, ¿verdad? Pensamos en muchos sentidos, le añadimos un poco de humor, le añadimos un poquito de otros sentimientos, de experiencias propias, ¿verdad? Y eso es lo que se puede analizar y se puede reconocer. Pero absoluta certeza no lo hay. Porque tú puedes escribir algo y la inteligencia artificial analiza tu escrito y dice, aquí es un plagio. Bueno, ¿cómo determina el plagio? Pues lo determina a partir de quién fue primero que escribió, ¿verdad? No quién fue primero que pensó, sino quién fue que escribió y cómo escribió. Y si coincide, entonces dice, ese es un plagio, ¿verdad? Y luego existe otra inteligencia artificial que si tú quieres ponerse el texto a la inteligencia artificial y dices, quita los plagios. Entonces la inteligencia artificial reformula los plagios de tal manera que dejen de ser plagios. Entonces, ¿qué es el plagio? ¿Plagio de textual o plagio de pensamiento? ¿Verdad? Ese es el verdadero problema. Y la inteligencia artificial no lo sabe distinguir. Y los dos, obviamente, los dos pueden ser plagios. El plagio de pensamiento, plagio conceptual, podríamos decirlo, ¿verdad? Y el plagio textual. Si tú citas a alguien y no lo pones, no pones quién fue y en qué página y todo, ¿verdad? O Ok, sea, no entonces está tan aquí, simple, ¿verdad? O sea, ahora, hay libros, por ejemplo, de pintura, ¿verdad? Que es como un mosaico y cada mosaico tiene un numerito y le ponen la pintura. Haz de cuenta de lo que tenemos ahí atrás, más o menos, pero puede ser, por ejemplo, en forma de un personaje, ¿verdad? Entonces tú sacas una fotografía, lo pones a la inteligencia artificial y ella distribuye el mosaico y le pone los numeritos. Y tú puedes publicarlo, ¿verdad? Y va a ser un libro único porque nunca se va a repetir. Entonces, ¿de quién es esta autoría, verdad? ¿Es de quién se le ocurrió o de quién hizo realmente el trabajo como inteligencia artificial o de quién lo publicó? O sea, toda esta parte se va a mover, se va a relativizar y va a reflotar otra vez lo que es la originalidad del pensamiento, o sea, no la originalidad textual, sino originalidad conceptual. muy bien. Y aquí, doctor, por ejemplo, la ligamos con esta. ¿Cómo pueden los chats inteligentes y la inteligencia artificial generar un impacto positivo en la educación? Bueno, pueden individualizar la educación. O sea, tú tienes la posibilidad en el mismo aula, ¿verdad? Yo he dado conferencias y en la conferencia están sentados gente, cada uno con su celular, ¿verdad? Y tú ves que dices, por ejemplo, bueno, vamos a hablar sobre la conciencia ampliada, ¿verdad? Y menciono un autor, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar sobre Bergson, ¿no? Hablamos sobre las emociones, ¿verdad? Sobre Elan Vital de Bergson, ¿no? Entonces yo abro la boca y digo, Elan Vital de Bergson. Inmediatamente los que están sentados ahí van con su celular y ponen Bergson, Elan Vital, ¿verdad? Y comprueban si tú dijiste una mentira o tontería o realmente lo dijiste bien, ¿verdad? Y luego le pueden preguntar, oye, el concepto de Elan Vital, ¿había algún antecedente?
Y la inteligencia artificial en 3 segundos, 2 segundos le contesta. Ahora, ¿eso es malo? No, al contrario, bueno, porque el alumno tiene la capacidad de contextualizar lo que dice el maestro. Y el maestro también lo puede hacer, también se puede preparar, ¿verdad? Y puede forzarse para preparar una clase más completa. Quiere decir, no todos son amenazas. Hay muchas oportunidades. Sobre todo, si yo no entendí algo en la clase, por ejemplo, voy con la clase de un maestro de la UMLA, ¿verdad? Y me va a decir, no, ¿qué es la epigenética en relación a la epistemología? Bueno, de eso se trata la clase. Yo llego a la clase y digo, bueno, pues que ya se me olvidó qué es la epistemología, qué es la epigenética, cuál es la relación entre los dos. Pues simple pones, ¿cuál es la relación entre epistemología y epigenética? Y te va a decir. Y si tú tienes más dudas, dices, bueno, fundamentalo en las referencias académicas. Entonces tú puedes ir a los libros, puedes buscarlo. Entonces tienes un maestro, digamos, post clase. Y durante clase tienes un alter ego, un maestro alter ego, ¿verdad? Que te puede decir, puede contextualizar lo que dijo el maestro o puede complementarlo. Y entonces está la tercer mente, que es la mente del alumno, que en este momento empieza a crear, digamos, una respuesta propia. Sí, lo platicamos con el rector, aquí estuvimos platicando largamente sobre este tema, ¿verdad? Porque lo primero que pensamos, oye, o es una amenaza, la inteligencia artificial me va a sustituir como maestro. No, al contrario, te va a hacer mejor maestro y te va a hacer, al alumno lo va a hacer más inteligente porque va a aprender a su manera, digamos. Cada cabeza es un mundo, cada cabeza es una barbacoa. Tenemos cada uno una manera única de aprender. Y la mayoría de los burros que salen de las universidades, ¿verdad? Fueron burros no por ser burros, sino porque quizás el maestro no coincidió con su manera de pensar, no logró descubrir el capital de, digamos, intelectual, emocional del alumno, ¿verdad? O simplemente el alumno le tocó participar en una clase equivocada, en una clase que no se ajustó a las capacidades de él. Entonces reprobó, ¿verdad? Y luego pasó de panzazo y luego salió con un diploma que dice que no tiene puros 10, ¿verdad? Entonces, ¿quién es más inteligente? ¿El que sacó puros 10 o el que sacó menos? Es muy relativo. En la vida vemos que los que sacaron puros 10 normalmente no son muy exitosos en la vida. Aquí entonces, doctor, tengo otra que dice, ¿considera usted que los maestros se incorporen a la utilización de la inteligencia artificial y sus oportunidades con fines de lograr aprendizaje significativo? Si no se incorporan, la vida los va a incorporar. La inteligencia artificial es un hecho ya, ¿verdad? No sé si es bueno o malo, ¿verdad? Pues tiene sus riesgos y tiene sus oportunidades. Esto va a depender de los seres humanos, qué es lo que hacemos con la inteligencia artificial. Pero ya está aquí. Los alumnos saben más de GPT que los maestros. Entonces, más vale que los maestros se preocupen y le entren y que experimenten, ¿verdad? Y que empiezan a interactuar con la inteligencia artificial, porque si no participan en este movimiento, serán rebasados, tan simple como eso. Serán rebasados en el aula. O sea, no los va a correr nadie de su empleo, ¿sí me entiendes? Pero van a ser rebasados por los alumnos porque ellos tienen acceso y tienen habilidades digitales y de inteligencia artificial o interactuar con ella, ¿verdad? Que muchos maestros todavía no tienen. Entonces va a ser una lucha desigual, ¿verdad? Va a ser como un maestro que no tiene suficiente, digamos, capacidad, digamos, fluir con la información de la inteligencia artificial, que confía solamente en su propio cerebro, ¿verdad? Y entonces va a estar en desventaja con un alumno. Entonces, Y doctor,
¿Cuál va a ser la argumentación moral del maestro? ¿Está porque está nombrado de ser maestro o realmente es un maestro, un guía, un formador, alguien que está guiando el futuro de la humanidad hacia un destino? Ok, doctor, ¿existen leyes o normas que regulen el uso de la inteligencia artificial? Hay muchos intentos, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahorita la industria de inteligencia artificial trata de autorregularse. Por ejemplo, cuando salió el GPT-4, ¿verdad? Salieron muchos diciendo que el GPT-4 era un peligro por su capacidad de cómputo, ¿verdad? El GPT-3 lo toparon en 2021 en cuanto a actualidad de la información. Pero este forefront que les enseñé, ¿verdad? Si tú puedes verlo aquí, vamos a compartirlo. Es interesante. Si tú ves el forefront, vamos a ponerle un nuevo chat. ¿Ok? Y vamos a ponerle Claude 1.2. ¿Ok? Y aquí vamos a ponerle activar Internet Browsing. Quiere decir que va a agarrar la información actual en Internet. No está topado en ningún lado. Va a ser una creación, digamos, de inteligencia artificial a partir de la información actual, cómo está surgiendo en este momento en el Internet. ¿Sí? Eso no lo sabe hacer el GPT-3, el GPT-4, aunque tenga una database enorme, inmensa y capacidad de cálculo inmensa comparado con el Claude, pero no tienen este botoncito. Este botoncito hace la diferencia. ¿Viste? Y aquí dice, para mejores resultados, usa modelos de GPT-4. Pues no es cierto, ¿verdad? Ahora, llegamos a algún momento a la inteligencia artificial de la realidad, o sea, no solamente lo que se publica en Internet, sino de la realidad, probablemente sí. Doctor, ¿cree usted que la inteligencia artificial pueda sustituir a la inteligencia humana con ciencia y con conciencia? Yo tendría la esperanza que no. Pero pensando como la humanidad, ¿verdad? Nosotros en realidad somos muy lentamente evolutivos, ¿verdad? O sea, evolucionamos, pero los últimos 30.000 años, ¿verdad? No logramos paz en la tierra, no logramos ser incluyentes, no logramos sociedades justas, no logramos equilibrio económico justo, desarrollo sustentable, hemos aprendido a depredar la tierra y acabar con la biodiversidad. Entonces, si nos preguntamos, bueno, la inteligencia artificial es una parte evolutiva específica de la humanidad, o podía haber otra inteligencia en el universo que desarrolló esta capacidad incluso más o menos. ¿Sí me entiendes? Entonces, de esto va a depender cómo vamos a mirar la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial no solamente es un peligro, en realidad el peligro para la humanidad somos los propios humanos, hombre. Hemos hecho barbaridades tras barbaridades. ¿Dónde está la conciencia? Todos hablamos sobre la conciencia, ¿verdad? La conciencia espiritual, la espiritualidad, pero en la primera ocasión que podemos utilizamos el palo para darle al prójimo. Y llevamos... Doctor, entonces, perdón que lo interrumpa, ¿cuál sería su recomendación o reflexiones para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en el desarrollo de habilidades y al mismo tiempo anticipar los desafíos que esta implica? La clave está en la conciencia humana, hasta ahorita, ¿verdad? Quiere decir que si tú le puedes pedir a la inteligencia artificial que, por ejemplo, que te crea
un koan, que es como un dicho que no tiene una solución lógica, ¿verdad? Para desarrollar, digamos, un pensamiento específico. Puede ser, por ejemplo, el pensamiento dicotómico, ¿verdad? El pensamiento que, digamos, traspasa dos polos opuestos, ¿sí? Y los cubre con un conocimiento, digamos, que incluye a ambos, ¿sí? O puedes pedirle a la inteligencia artificial que crea las posibilidades de pensamiento complejo, entonces te lo puedes desplegar, ¿verdad? Y dependiendo cómo interactúa con tu cerebro, puedes hacer más complejo o puedes empujarlo más allá. Hasta ahorita la inteligencia artificial tiene, por suerte, filtros. No puedes hablar de política, no puedes hablar sobre racismo, ¿verdad? No puedes hablar sobre discriminación. Pero una de las cosas porque la inteligencia inteligencia artificial está topada, es que porque descubrieron que cuando tú dejas libre la inteligencia artificial y la conectas con la vida real, entonces tiende a ser racista y tiende a ser dictatorial y tiende a ser, digamos, podríamos abanderando ciertos antivalores, podríamos decirlo. Ese es el peligro de la inteligencia artificial sin control. ¿De acuerdo? Y la otra es la privacidad. Actualmente, el gran problema de la inteligencia artificial es la privacidad. Privacidad. Porque tú viertes tus pensamientos y así como los viertes en la inteligencia artificial, ella aprende y lo usa con los demás. Quiere decir, si tú tienes un pensamiento original, no lo puedes basar en una inteligencia artificial. O sea, sigue recayendo, digamos, la originalidad, la creatividad, ¿verdad? El verdadero sentido común, la ética, la moralidad, sigue recayendo, gracias a Dios, sobre el ser humano. Sigue recayendo. Tenemos esta responsabilidad histórica, en el sentido bueno y en el sentido malo, ¿verdad? Porque la historia nos dice que no hemos sido muy evolucionados en cuanto a la moral social, por ejemplo, o moral económica. Es donde fallamos en la evolución. Nosotros somos, antes traíamos una hacha en la mano, ¿verdad? Y ahora traemos un celular en la mano. Pero es el mismo instrumento, hacemos exactamente lo mismo. La misma baja fractalidad, ¿verdad? La misma incapacidad de sentir al prójimo, tener una compasión, ayudar al prójimo, ayudar a la humanidad en su totalidad, no para un grupo u otro grupo, ser incluyente en cuanto a hombres, mujeres, niños, adultos, tercera edad y razas, diferentes maneras de pensar. Hemos fallado. Entonces, quizás la inteligencia artificial podría ser una manera de moldearnos un poco a evolucionarnos, y quizás es parte de la evolución. La misma inteligencia artificial creada por el ser humano puede ser parte de la evolución. Bueno, pues definitivamente no nos queda la menor duda que nuestro invitado de esta tarde nos llevó a cruzar fronteras. Definitivamente. Cruzamos esas fronteras y la inteligencia artificial y la conciencia aplicada a la academia, pues bien, queda de manifiesto en esta introducción, porque pues bueno, también nos queda claro que hay mucha tela de dónde cortar, que es un tema muy ambicioso, muy complejo, muy completo y que pues rebasa en todo, ¿verdad? De alguna manera lo que podemos querer saber, escuchar o aprender esta tarde. Agradecemos profundamente al doctor Ratko Tichavsky por este tiempo compartido con la Universidad José Martí de Latinoamérica, la Universidad de la Educación, todo lo que nos pudo haber enseñado en esta masterclass, y agradecemos a los más de 200 conectados que tuvimos también en esta sesión,
y que todos sabemos, que reconocemos, hay felicitaciones, hay por aquí corazones, hay aplausos, bueno, justamente apareciendo aquí en pantalla para usted, doctor, y reciba de nuestra parte nuestro aprecio, nuestro reconocimiento por su contribución tan significativa a la Universidad José Martí de Latinoamérica. Esperamos tener una continuación, una continuidad en esto y que usted siga compartiendo con nosotros lo que conoce, lo que sabe, pero sobre todo esa pasión con la que nos entrega sus saberes. Gracias, doctor. Muchas Si gracias. logramos sembrar una semillita, ¿sabe qué? No importa si están de acuerdo con lo que diga yo o no, eso no importa. Pero si se movió algo en su interior, en las tripas, ¿verdad? Porque también pensamos con tripas, no solamente con el cerebro, en el corazón. Si les resonó algo, ¿verdad? Si tuvieron una inquietud y dijeron, pero no lo considere así, fíjate qué interesante, a lo mejor voy a jugar un poquito con la inteligencia artificial o voy a cuestionarlo a mi manera, ¿verdad? Esa semillita va a transformar no solamente la universidad es una parte de la sociedad. Y la universidad, una vez transformada, va a transformar también la sociedad. Y de eso se trata en la universidad. La universidad no son las paredes ni títulos. La universidad es un grupo de personas que se reúnen para hacer conciencia. Esa es una universidad, o debería ser una universidad. La universidad no es una fábrica de títulos. La universidad es un lugar donde confluyen los seres humanos que juntan sus inteligencias, sus sentimientos en una especie, como lo dice la revista de la universidad, el olón en una comunidad, y interrelacionan sus inteligencias y hacen crecerlas. Esa es una universidad. Entonces felicito a UMBLA, felicito a su rector, Alejandro, a usted, doctora, y a todos los que participan en esta plática, que tuvieron a bien dedicar un poco de su tiempo, que es valiosísimo, para reflexionar sobre lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Muchas gracias, doctor. Le apreciamos nuevamente y esperamos tenerlo en una continuación a este tema que tiene mucho para dar. Buenas noches, buenas tardes. A nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, la Universidad de la Educación, gracias. Hasta luego. Un abrazo a todos. Dios los bendiga.